Buenos días, soy el doctor Rogelio Zacarías Castillo, soy internista y endocrinólogo, trabajo como jefe de medicina interna en el Hospital General Dr. Manuel G. González en la Ciudad de México. En esta mañana vamos a revisar el tema de dislipidemia y lo vamos a abordar a manera de un taller en la que les voy a presentar algunos casos clínicos para poder tratar de ilustrar mejor el tema de dislipidemia. La primera tarea sería definir qué es dislipidemia, y esta es una propuesta de definición o de concepto que dice que es la condición de tener valores elevados de lípidos y o lipoproteínas en sangre que tienen el riesgo de alterar la salud del individuo. Entonces, como tal, se está dando la connotación de un factor de riesgo, no de una enfermedad por sí. ¿Cuál es la diferencia entre lípidos y lipoproteínas? Aquí diferenciaremos entonces entre lípidos, que son sustancias de origen graso, que circulan en la sangre como colesterol y triglicéridos. Y las lipoproteínas son partículas del metabolismo graso, que serían los kilomicrones, las HDL, las LDL y las IDL, que contienen diferentes cantidades de colesterol y triglicéridos. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo a la salud que puede ocasionar la dislipidemia? Básicamente serían las enfermedades de tipo cardiovascular, como el infarto de miocardio, la embolia y otros males cardiovasculares. En algunos casos también, como resultado de la dislipidemia, se puede producir pancreatitis. ¿Cómo se clasifican las dislipidemias? Les voy a proponer dos maneras sencillas de hacer esta clasificación, que serían por su origen las dislipidemias primarias y las secundarias. Y también revisaremos la clasificación de Frederickson, que es una clasificación tradicional que viene de muchos años atrás y que muchos de ustedes conocen previamente. ¿Cuál es la dislipidemia primaria? Bueno, las primarias o genéticas son trastornos poco comunes, son trastornos bastante raros, algunos de ellos, como serían la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica, la hiperlipidemia familiar combinada, la hipertrigliceridemia familiar y la hiperquilomicronemia familiar. Insisto, estos trastornos son poco comunes, pero en algún momento uno como médico puede enfrentarse con alguna de estas condiciones. ¿Hay alguna manifestación distintiva de la dislipidemia primaria? Pues veríamos, por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar, una de las primeras dislipidemias que se describieron ampliamente, que son trastornos genéticos bastante raros y que se pueden presentar en 1 en 500 individuos. Son secundarias a mutación del gen de receptor de LDL y estos pacientes suelen tener niveles de colesterol sérico entre 275 a 500 miligramos. Como verán ustedes, valores sumamente elevados, y pueden tener triglicéridos normales con HDL normal o bajo. Clínicamente se pueden diferenciar porque por lo menos de la mitad de los pacientes en adelante pueden presentar lo que se llaman jantomas tendinosos. Aquí vemos un ejemplo de ellos como jantomas aquí en los pies, jantelasmas que se presentan en los párpados, y lo más importante de este tema es que en esta dislipidemia primaria hay cardiopatía antes de los 40 años de edad y es una causa frecuente de muerte en estos individuos. ¿Cuáles son las dislipidemias secundarias? Las dislipidemias secundarias son amplias. Las enfermedades o trastornos que dan origen a dislipidemia son muchas, y aquí les remarco las más importantes o las más frecuentes, como serían la diabetes y la obesidad. Estos dos trastornos muy prevalentes en nuestro medio alteran las composiciones de lípidos y lipoproteínas y dan dislipidemias secundarias. Aparte hay otras enfermedades, el uso de medicamentos, trastornos sistémicos a nivel renal, del hígado, trastornos a nivel de inmunoglobulinas que pueden dar como resultado dislipidemias secundarias. La clasificación de Frederickson viene desde los 70s y es una clasificación que se divide en 5 fenotipos básicos, y aquí pues solamente les mencionaré que de acuerdo al fenotipo tienen algunas anormalidades en las lipoproteínas o algunos lípidos elevados. Uno de los primeros que se describieron fue la hipercolesterolemia con fenotipo 2A de Frederickson, que es un trastorno en el que nada más hay elevación de las lipoproteínas de baja densidad, y esta es una enfermedad muy característica porque es la primera que dio el origen a la descripción de muchas otras dislipidemias. ¿Cómo puede producir la dislipidemia el daño vascular? ¿Cómo la elevación del colesterol, de los triglicéridos, del colesterol, del LDL y la baja
del colesterol de HDL, todas estas anormalidades en su conjunto dan como resultado una serie de eventos en la que a través de la vida del individuo que tiene esta dislipidemia vemos cómo a partir de que sus vasos sanguíneos son normales, van apareciendo primero lo que le llamamos estrías, las estrías grasas que se van aumentando de volumen conforme pasa el tiempo hasta presentar verdaderos ateromas, y estos ateromas al aumentar mucho de volumen pueden producir oclusión o pueden producir sangrado dentro del ateroma, de tal manera que un sangrado agudo dentro de un ateroma produce una oclusión instantánea, y esto es el evento básico de lo que le llamamos el infarto de miocardio. Son frecuentes las dislipidemias en México. En este estudio que aquí les marco, la dislipidemia puede aparecer en personas mexicanas arriba del 40%, de tal manera que son anormalidades bastante frecuentes. Comparemos acá con hipertensión arterial, con diabetes, obesidad, etcétera. Entonces, dislipidemia en más del 40% de la población representa un tema importante para el médico. La prevalencia de la dislipidemia se puede dividir de acuerdo a diferentes anormalidades, y probablemente la anormalidad más común de todas estas combinaciones de alteraciones de lípidos y lipoproteínas sería aquella en la que el HDL está bajo, y por lo menos hasta el 60% de la población podrían tener cifras de HDL bajo, y aquí hay ya diferentes combinaciones con elevación de triglicéridos, con elevación de colesterol, de tal manera que, insisto, la prevalencia de dislipidemia es muy común en nuestro país. En esta imagen les presento una encuesta reciente, la encuesta moderna de salud, esa que le llamamos ENSANUD 2012, en la que en esta fracción que yo les presento es nada más la parte del cuestionario de los pacientes a los que se les preguntó si se les habían medido fracciones lipídicas, si se les habían hecho perfiles de lípidos, y probablemente la mitad de ellos no se les había hecho mediciones de lípidos. Y si no se hacen mediciones de lípidos, pues uno no puede diagnosticar la presencia de una dislipidemia. Entonces, en esta parte nada más es la encuesta en la que se les preguntó a los pacientes si se les habían hecho previamente perfiles de lípidos. Las mediciones que se hicieron en esta encuesta de ENSANUD 2012 aparecerán después en un reporte posterior. Vamos a ver los casos clínicos, y son 3 casos clínicos. En el primer caso, les presento el caso de una mujer de 52 años que acude a consulta por un trastorno pues no relacionado directamente con dislipidemia, bien por una enfermedad ácido péptica de difícil control. En sus antecedentes, su padre falleció por cáncer de pulmón, no hay historia de diabetes ni de infarto. La paciente no fuma, bebe una copa ocasional y trota por 25 minutos 3 veces por semana. Como verán, es una mujer con un estilo de vida saludable. En su examen físico, la paciente pesa 57 kilos y para una talla de 1,59 nos da un índice de masa corporal de 22, 38 centímetros, cadera de 96. A la exploración física no hay datos relevantes que nos indique ninguna anormalidad en específico. Cuando se le hacen exámenes de laboratorio, tiene una glucosa normal, vean un colesterol de 176, triglicéridos de 131, HDL en 39, aquí hay que remarcar esta cifra, y un LDL en 101. La pregunta es, ¿tiene dislipidemia esta paciente que tiene un estilo de vida sano, con los lípidos que acabamos de reportar? Entonces revisemos primero cuáles serían las cifras normales de lípidos para los adultos. Y serían tener un colesterol total menor de 200, que tiene la paciente, menos de 200, triglicéridos menor a 150 miligramos, la paciente tiene menos de 150 miligramos, y el HDL en la mujer debe ser mayor de 50 miligramos. Como recordamos, en este caso la paciente tenía 39 miligramos, y el colesterol de LDL de la paciente, o de lo que se debe ser normal, es menos de 160 miligramos en pacientes de bajo riesgo, tal como tenía nuestro caso. ¿Tener el HDL bajo es una dislipidemia? Como veíamos en una de las imágenes anteriores, probablemente sea la dislipidemia más frecuente en México. También se le llama hipoalfa-lipoproteinemia. Y es un factor de riesgo coronario. Es decir, tener bajo el colesterol bueno es malo,
porque es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. El perfil clínico de riesgo vascular de esta paciente es alto considerando toda esta información que revisamos. Bueno, no tiene historia familiar de enfermedad coronaria, su peso y su cintura son normales, no es obesa, no fuma, no tiene diabetes, no tiene hipertensión arterial, por lo tanto el perfil de riesgo global de esta paciente es bajo, tiene una normalidad aislada, que es la hipoalfa-lipoproteinemia con colesterol de HDL bajo en 39 miligramos. ¿Qué se le puede recomendar a esta paciente? ¿Cuáles serían, como médico, las recomendaciones que le hiciéramos a una paciente de estas características? Pues que mantenga su estilo de vida saludable, que haga ejercicio, que vigile su peso, que vigile no ganar peso, vigilar su presión arterial, no es hipertensa, pero con la vigilancia se ve que no desarrolle la hipertensión en el transcurso del tiempo, y checarse lípidos a lo mejor con periodos bastante largos, como hasta de 2 años. Fármacos potenciales para este paciente podrían ser fibratos, vamos a ver por qué. Algunos de estos medicamentos pueden ayudar a elevar el HDL. Los fibratos tendrían varias características deseables para esta paciente, por ejemplo, disminuyen los triglicéridos, aumenta el HDL, aumenta el tamaño de las partículas de LDL, lo cual las hace menos nocivas, disminuye la inflamación y aumenta esto que se llama el transporte reversa del colesterol, que tiene como resultado aumentar las HDL. Entonces podría ser una opción. ¿Cuál sería el tratamiento no farmacológico de la hipoalfa-lipoproteinemia? Es decir, ¿cómo elevar el HDL en las personas que tienen HDL bajo? Pues con las condiciones que se ven aquí. Ejercicio aeróbico que debe hacerse de manera regular, suspender el tabaco, suspender el cigarro en estos pacientes eleva el HDL, que pierda peso. Se ha calculado una cierta cantidad de aumento del HDL por cada kilo de peso perdido. Consumo de alcohol de manera moderada, en pequeñas cantidades, puede tener ese beneficio. Cuando se abusa del alcohol se pierde este efecto y al contrario, pues como ustedes saben, es bastante nocivo desde muchos puntos de vista. Y algunos suplementos como los omega 3 tienen alguna pequeña capacidad para aumentar el HDL. Pasemos ahora al caso clínico número 2. Se trata de un paciente masculino de 38 años de edad. Su padre falleció a los 36 años de infarto de miocardio. Trabaja en oficina, es sedentario y fíjense, consulta por lesiones verrucosas amarillentas en ambos párpados. Por lo demás, está sintomático, no tiene ninguna molestia. Tiene un peso apropiado, 73 kilos para su estatura, su presión es normal, su glucosa es normal, la urea y creatinina son normales, también el ácido úrico, pero vean el colesterol total que tiene este caso, 373 miligramos, una elevación muy importante de colesterol total, así como del colesterol de LDL, que está en cifras de 284 miligramos. Por el otro lado, los triglicéridos y el HDL se pueden considerar normales, pero este paciente tiene gran elevación de colesterol total a expensas del colesterol de LDL. ¿Qué más le interesaría saber de la exploración del paciente? Bueno, pues el motivo de consulta eran lesiones del párpado que aquí se muestran y estos serían un jantelasma o jantelasma palpebral. En el aparato cardiovascular no había ninguna normalidad y en los tendones de Aquiles tiene esto que se llaman los jantomas tendinosos. ¿Cuál es el diagnóstico de este caso? Bueno, este paciente tiene una hipercolesterolemia familiar probable heterocigota que se transmite como herencia autosómica dominante, tienen defectos en el cromosoma 19. ¿Qué tan frecuente es este trastorno y qué se debería hacer para tratarlo? Bueno, decíamos que son trastornos raros, se pueden presentar en 1 en 500 y que lo más importante para estos pacientes es que pueden tener una muerte prematura por infarto y que hay medicamentos que se pueden utilizar como serían las estatinas en altas dosis, las resinas secuestradoras, el ácido nicotínico. Preferentemente estos casos recomendaríamos que se canalizaran a tercer nivel de atención para que sean debidamente estudiados al paciente y a sus familiares y debidamente tratados.